Muy buenas, mi nombre es Luis Daniel Gray. En estos momentos quiero realizarle una exposición acerca de lo que es el acercamiento a las políticas culturales. En estos momentos estoy empezando pues a compartir mi pantalla. Ahora bien, para poder definir esto, lo primero es ver qué son las políticas culturales. Entonces, según Vidal Benedicto en 1981, dice que es el conjunto de medios movilizados y de acciones orientadas a la consecución de fines determinados. Estos y ejercidas aquellas por las instancias de la comunidad, personas, grupos e instituciones que por su posición dominante tienen una especial capacidad de intervención en la vida cultural de la misma. Entonces, pues vemos que por medio de la política cultural podemos alcanzar ciertos fines, podemos llegar a las comunidades, que de hecho es necesario trabajar con las comunidades para que estas políticas puedan llevarse a cabo y, bueno, puedan ser legisladas y llevarse a cabo teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad o de la nación, del lugar en el cual se están legislando estas políticas. Ahora bien, sobre el desarrollo cultural y su gestión patrimonial, quisiera citar a García Cancilli en 1999 cuando dice que repensar el patrimonio exige deshacer la red de conceptos en que se haya envuelto, los términos con que se acostumbra a asociarlo: identidad, tradición, historia, monumentos. Todos estos términos delimitan un perfil, un territorio en el cual tiene sentido su uso. Algunos autores empiezan a vincular el patrimonio con otras redes conceptuales, como lo son el turismo, desarrollo urbano, mercantilización, comunicación masiva. Estos términos son mencionados casi siempre como adversarios del patrimonio, desafíos o agresiones exteriores que proceden de universos distintos. Entonces, bien, veníamos hablando de la política cultural. Entonces, si bien esta puede ser creada pensando en las comunidades. Debemos tener en cuenta el desarrollo de la misma, la evolución de la misma. Entonces, como venía leyendo, antes se tenía delimitado un perfil, un territorio, pero ahora las personas o en la generación actual se están teniendo en cuenta otros, otros factores como son los de la comunicación masiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a medida que sigan pasando los años, esto se va a construir en el patrimonio cultural de cierta comunidad e inclusive nuestro patrimonio cultural como seres humanos, el patrimonio cultural global, algo que también debemos tener mucho en cuenta. Entonces, quisiera analizar aquí cinco de las nuevas cuestiones teóricas y políticas que necesitan ser trabajadas. El primero es el patrimonio cultural y la desigualdad social, ¿cierto? Porque no es posible pensar en políticas culturales cuando vemos una desigualdad social inmensa a nivel global. Entonces es algo que deberíamos tratar porque al momento de nosotros transmitirle, al momento de nosotros heredarle nuestro patrimonio a las siguientes generaciones, debemos también pensarlo en mayor oportunidad, sí, mayor oportunidad de consecución de las cosas, de acceso a los diferentes medios culturales, de educación, de investigación, etcétera. Lo segundo a tener en cuenta son los usos del patrimonio. ¿Para qué quiero yo tener este patrimonio? ¿Qué uso le quiero dar? El tercero son los propósitos de la preservación, que algo que, por ejemplo, en América Latina se ha tenido mucho en cuenta en los últimos años, lo que ha sido de 2020 para acá con el bicentenario de la independencia de la mayoría de los países de América Latina.
Se ha puesto a replantearse, por ejemplo, por qué aún tenemos estatuas de colonizadores en nuestras ciudades o en caso de las personas protagonistas de los actos de independencia, quiénes fueron realmente y por qué queremos conservar su imagen, ¿vale? El cuarto aspecto a tener en cuenta es el patrimonio en la época de la industria cultural. Y es que ahora todo se ha convertido en una industria, tanto la literaria como la musical. Entonces, ¿qué patrimonio se está dejando ahí? Hay mucha riqueza, pero también hay que organizarla, distribuirla. Y el quinto, pues son los criterios estéticos y filosóficos, ¿vale? Entonces, ahora bien, eh, el desarrollo de las políticas culturales en Colombia, ¿cómo se ha dado? No fue sino hasta la constitución actual, la de 1991, cuando cuando se empezaron a tener en cuenta todos estos movimientos y todas estas inquietudes por gestionar el patrimonio cultural en nuestra nación. Entonces, como podemos ver en el artículo 66 de la Ley General de Cultura de 1997, donde se reza así: créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en la materia en concordancia con los planes y programas de desarrollo según los principios de participación contemplados en esta ley, ¿vale? Entonces, fue hasta hace realmente menos de 30 años en que en Colombia se creó un Ministerio de la Cultura, en donde todos estos planes, proyectos como nación a nivel cultural eh, han sido dirigidos por un ministro o una ministra de cultura. Y entonces en nuestra constitución podemos ver disímiles artículos que son con respecto a la gestión de la cultura. Aquí para esta diapositiva solo puse tres de ellos porque son varios para ejemplificar. Vemos el artículo 7 que dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8 es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Con estos dos artículos, por ejemplo, veo algo muy importante y es que ya que el Estado no solo reconoce, sino que también protege la diversidad étnica y cultural de la nación, casos como discriminación étnica son cosas que el Estado está en la obligación de proteger para que no ocurran casos de discriminación, para que no ocurran casos en los que se vulnere la diversidad cultural de nuestra nación. Eh, y también el Estado está en la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Es un deber tanto del Estado como de cada uno de nosotros. Por lo cual echar basura a las calles, a los mares, a pesar que algo en lo cual se sigue trabajando, pues legalmente ya hay leyes que castigan estos comportamientos. Falta pues eh, realizar un plan de desarrollo en el cual se pueda seguir vigilando con mayor frenesí, con mayor disciplina, para que estas leyes puedan ser cumplidas. Y también tenemos el artículo 10 que dice, por ejemplo: el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en su territorio. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe, ¿vale? Entonces, aquí vemos las dificultades y desafíos de las políticas culturales, por supuesto, en Colombia. Entonces, aquí se está teniendo en cuenta un panorama más general a nivel nación, ¿cierto? Ya cada ciudad, cada territorio tiene problemas propios, pero a nivel nación
Las dificultades principales son estas: el conflicto armado en Colombia, el desconocimiento de los derechos humanos por parte de grupos al margen de la ley y de algunos miembros del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay violencia, se intenta callar las voces con las balas, con el asesinato, con el secuestro, con la extorsión. Llena a la gente de miedo, que si bien es cierto, la historia ha demostrado que en los momentos de crisis es cuando nacen, cuando florecen nuevos movimientos, también ocurre que la represión eh, pues silencia las voces, crea miedo y disipa todos aquellos movimientos, todas aquellas estructuras que buscan pues fortalecer la identidad territorial, ya sea por medio de la literatura, la música, el arte, etcétera. Y como propuesta, pues Colombia necesita una política de investigación, estudio y más propuestas sobre la economía de la cultura, ¿cierto? Entonces, por medio de una economía de la cultura en la cual se incentiven proyectos para cantantes, para el deporte, para lo literario. Podríamos abastecernos y volvernos un país económicamente mucho más rico por medio de nuestra diversidad cultural. Ahora bien, en cuanto a la experiencia que elegí, eh, la que he decidido tratar es la del coleccionismo privado y la preservación del patrimonio cultural. Este es el volumen 51, número 92, publicado en el año 2017 por el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Red Nacional de Bibliotecas del Banco de la República. Entonces me gusta mucho porque resalta artículos de Mario Jurich, Camilo Páez Jaramillo, Halim Badawi, Francia Elena Goenaga y Examinación del clero secular en Bogotá por Andrés Camilo Moreno Bogoya. ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos 5 artículos se trata de una biblioteca aparte. Entonces, trata de preservar el patrimonio cultural desde ciertos temas. Y es algo que me llama mucho la atención, lo que es el coleccionismo privado en cuanto a la parte de crear una biblioteca temática en la cual podamos afianzarnos acerca de un tema de relevancia eh, por medio, sí, de una biblioteca que tenga que ver con estos asuntos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Halim Badawi, podemos ver a mano izquierda, el título de la biblioteca se llama Bernardo Mendel y Emiliano Díaz del Castillo, dos bibliófilos americanistas, dos historias opuestas. Vemos el caso de Francia Elena Guenaga Olivares, que habla de la biblioteca de Nicolás Gómez Dávila, el cronotopo de una novela infinita. En el caso de Mario Jurich Durán, vemos Crestomatía Hungariana, 28 notas sobre y en torno a la biblioteca de Hans Husserl. En el caso de Camilo Páez Jaramillo, la biblioteca y el arte de leer, la biblioteca de Rufino José Cuervo. En el caso de Camilo Andrés Moreno Bogoya, bibliotecas y bibliófilos en el clero bogotano, siglos XIX y XX. Entonces, me parece muy importante esto, que antes de crear una biblioteca temática, pues considerar el hecho de por qué se quiere tomar tal tema, por qué se quiere gestionar este tema, qué importancia tiene, qué relevancia o qué aporte a la sociedad se realiza cuando se toma dicho tema. Entonces, digamos que esta colección me ha gustado mucho y la relaciono con mi anteproyecto para esta asignatura, el cual yo he decidido tildar Proyecto Voces Silenciadas de Cartagena de Indias, antología literaria del racismo, su degradación y los retos aún existentes. Entonces, en esta antología literaria, la idea es tomar varias voces de las negritudes de Cartagena
en las cuales se pueda exponer el racismo que ha habido a nivel histórico, tomarlo un poco más desde el siglo XX, cuando se ha pues ya con una república, ¿cierto? En la que han pasado varias décadas en las que desde que el racismo fue abolido y siendo Cartagena de India una ciudad muy pluriétnica, donde predomina eh, sí, pues los afrocolombianos y los mestizos, porque aún así hay tanto racismo. Entonces, para este proyecto quiero realizar una antología en donde estén esas voces, como sería, por ejemplo, la de Gómez Hatti, la de Manuel Zapata Oliveira, donde te, por ejemplo, la de Rómulo Bustos, en la cual podamos ver, analizar esta problemática sociocultural y por supuesto que esta pueda perdurar en el tiempo, ya que un pueblo sin memoria está condenado a repetir la misma historia. Entonces, muchas gracias por escucharme y les deseo pues un feliz resto de día.